Dicen que el diablo está en los detalles. Alejandro siempre se burlaba de mi silencio. Decía que yo era como una de esas estatuas decorativas que ponía en el jardín de nuestra casa en La Moraleja. Bonita pero muda. Nunca entendió que las estatuas tienen ojos de piedra que lo ven todo. Hace 30 años, mientras compartíamos un bocadillo frío en un piso de alquiler, él firmó un papel sin leerlo. Estaba demasiado ocupado soñando con ser millonario para fijarse en la letra pequeña. Ese fue su error. Creer que el brillo del éxito podía borrar la tinta de la verdad. Hoy ha entrado en la sala del tribunal cogido de la mano de su amante. Se reían. Pensaban que el juicio era el final de nuestra historia. Pero no sabían que yo llevaba 6 meses esperando este momento exacto. No para gritar, sino para susurrar una verdad que iba a derrumbar su mundo. Porque el ruido hace que te miren. Pero el silencio hace que te escuchen. Entraron en la sala de audiencias como si el veredicto ya les perteneciera. Alejandro. Mi marido durante 30 años. Y Sofía. La mujer que creía haberme reemplazado. Se reían. Se cogían de la mano con una complicidad que pretendía ser insultante. Me miraron a mí. A doña Elena. La mujer sentada sola en la mesa de la demandante. Y en sus ojos no vi nada más que lástima. Vieron a una ama de casa derrotada. Una mujer que había perdido su juventud y su brillo. Pero ellos no sabían la verdad. No sabían que yo no había pasado los últimos 6 meses llorando en los rincones de nuestra casa vacía en La Moraleja. No. Yo no había estado llorando. Yo había estado cavando. Y en un juicio donde todo parecía blanco o negro, una sola pregunta de la jueza estaba a punto de convertir su mundo de fantasía en una pesadilla real. Observen bien. Porque la sonrisa en el rostro de la amante estaba a punto de desaparecer para siempre. Las pesadas puertas de madera de los juzgados de Plaza de Castilla se abrieron con un gemido teatral admitiendo al hombre del momento. Alejandro Castillo no caminaba. Se deslizaba. A sus 55 años era la imagen viva del éxito empresarial español. Estaba bronceado por los fines de semana de golf en Marbella. Llevaba un traje azul marino hecho a medida que costaba más que el coche de un trabajador promedio. Y lucía esa media sonrisa. Esa mueca que sugería que él conocía el final del chiste que los demás todavía intentaban entender. Agarrada a su brazo iba Sofía. 26 años. Rasgos afilados y una belleza innegable. Tenía ese tipo de confianza agresiva que a menudo disfraza una profunda inseguridad. No era solo la amante. Era la recién nombrada vicepresidenta de Comunicación de Sistemas Castillo Sociedad Limitada. Llevaba un vestido color crema que le quedaba tan preciso que parecía una provocación. Parecían menos unos demandados en un caso de divorcio y más una pareja de celebridades llegando a una gala benéfica. Al otro lado del pasillo estaba yo. Si Alejandro era un león, yo era una estatua. Permanecía inmóvil. Mis manos estaban entrelazadas sobre una sencilla carpeta de piel desgastada. Llevaba un traje gris marengo. Elegante pero antiguo. Quizás de hace 3 temporadas. No llevaba joyas. Solo mi pequeño reloj de plata en la muñeca izquierda. Mi rostro era ilegible. No levanté la vista cuando Alejandro y Sofía entraron. No me inmuté cuando Sofía soltó una risa aguda y tintineante que resonó en los techos altos. Un sonido claramente destinado a llegar a mis oídos. Tranquilo, Alejandro. Susurró Sofía lo suficientemente alto para que la primera fila la oyera. Es solo un trámite. Ignacio dijo que el acuerdo prenupcial es blindado. Ignacio. El abogado de Alejandro. Ya estaba organizando sus papeles sobre la mesa. Era un hombre conocido en los círculos legales de Madrid como el Tiburón. Desagradable. Y efectivo.
Le lanzó una mirada a Sofía que decía cállate. Pero no la reprendió verbalmente. Estaba demasiado ocupado mirando con desprecio a la oposición. Mi abogado era un contraste absoluto. Don Manuel era un hombre mayor. Pesado. Con unas gafas que se le resbalaban constantemente por el puente de la nariz. Parecía un abuelo bondadoso que hacía declaraciones de la renta para sus vecinos. Estaba barajando papeles nerviosamente. O eso parecía. Todos en pie. La voz del alguacil retumbó en la sala. La honorable jueza doña Beatriz entró en el estrado. Era una leyenda en el circuito de los juzgados de familia de Madrid. Era conocida por dos cosas. Una tolerancia cero para el teatro en su sala y una mente que funcionaba como una calculadora forense. No miró a los abogados. Miró los expedientes. Caso número 4492B. La voz de la jueza sonó seca como el pergamino. Castillo contra Castillo. Estamos aquí para finalizar la división de activos. Específicamente la propiedad impugnada y la valoración del activo principal del patrimonio conyugal. La empresa de tecnología Sistemas Castillo. Alejandro se recostó en su silla. Estiró las piernas con arrogancia. Le guiñó un ojo a Sofía. Abogado Ignacio. Dijo la jueza sin levantar la vista. Puede comenzar. Gracias, señoría. Ignacio se puso de pie abotonándose la chaqueta. Los hechos son simples. Mi cliente don Alejandro Castillo construyó Sistemas Castillo desde cero. La señora Elena no ha estado involucrada en las operaciones de la empresa durante más de 15 años. Ha sido una ama de casa. Si bien apreciamos sus contribuciones al hogar, la empresa es una entidad separada. Además, la defensa demostrará que la compañía está operando actualmente con un déficit significativo. No hay activos líquidos para dividir. De hecho, el señor Castillo está actualmente endeudado para mantener el negocio a flote. Era la clásica estrategia de la boca pobre. Ocultar el dinero. Alegar pobreza. Y forzar un acuerdo por centavos. Sofía sonrió con malicia. Ella sabía la verdad. Ella sabía sobre las cuentas ocultas. Ella sabía sobre las empresas pantalla. Ella lo sabía porque había ayudado a Alejandro a configurarlas. Abogado don Manuel. La jueza se volvió hacia mi abogado. Don Manuel se levantó lentamente. Se ajustó las gafas. Señoría. Disputamos la afirmación de que la empresa está endeudada. De hecho, creemos que la empresa ha sido rediseñada financieramente. Alejandro soltó una carcajada burlona. Rediseñada. Se llama pivotar, viejo tonto. Orden. La jueza doña Beatriz clavó sus ojos en Alejandro. Señor Castillo. Un estallido más y lo declararé en desacato. Esto es un tribunal de justicia. No una sala de juntas. Alejandro levantó las manos en una rendición fingida. Pero la sonrisa permaneció. Se inclinó hacia Sofía y susurró. Mira esto. No tienen nada. Sofía le apretó la mano. Lo sé, cariño. Hemos ganado. Ella me miró. Por primera vez giré la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. Sofía sonrió. Una curva cruel y victoriosa de labios rojos. Yo no le devolví la sonrisa. Solo parpadeé una vez. Lentamente. Fue el parpadeo de un depredador decidiendo qué arteria cortar. Para entender la carnicería que estaba a punto de desarrollarse en esa sala, tienen que entender que Alejandro y Sofía habían cometido un error de cálculo fatal. Habían movido todos los activos valiosos. Las patentes de software. El dinero en efectivo. Todo había sido transferido a una nueva empresa llamada Obsidiana Inversiones.
Y habían puesto esa empresa a nombre de una tercera persona para que no contara como propiedad conyugal. Don Manuel carraspeó. Señoría. Tenemos documentos que demuestran la existencia de una sociedad holding que ha absorbido los beneficios de Sistemas Castillo. Ignacio saltó. Objeción. Eso es irrelevante. Obsidiana Inversiones es un proveedor externo. La jueza levantó una mano pidiendo silencio. Cogió un documento de la pila que don Manuel había presentado. Leyó la página 14. Sus cejas se levantaron ligeramente. Hubo un silencio espeso en la sala. El aire acondicionado zumbaba. Pero Alejandro empezaba a sudar. Solo un poco. La jueza miró a Alejandro. Luego miró a Sofía. Y finalmente fijó su vista en el abogado Ignacio. Abogado Ignacio. Dijo la jueza con una voz peligrosamente tranquila. Según sus declaraciones, su cliente no tiene relación con esta empresa externa. Correcto, señoría. Dijo Ignacio. Entonces, continuó la jueza. Tengo una pregunta muy simple que necesito que me aclare ahora mismo bajo juramento. La sala se quedó en silencio absoluto. Si su cliente no tiene relación con esa empresa. Preguntó la jueza. ¿Podría explicarme quién figura exactamente como el dueño legal y único accionista de la sociedad limitada Obsidiana Inversiones? 2. Para entender el silencio que ahora reina en esta sala de justicia hay que viajar atrás en el tiempo. Debemos retroceder 30 años. Mucho antes de los trajes a medida y las oficinas de cristal en el Paseo de la Castellana. Mucho antes de que Sofía naciera. Miro a Alejandro sentado en el banquillo y me cuesta reconocer al hombre que amé. Porque hubo un tiempo en que lo amé con una intensidad que ahora me parece ajena. Recuerdo nuestros comienzos en un pequeño apartamento de alquiler en el barrio de Vallecas. Las paredes eran finas y se oía a los vecinos discutir, pero para nosotros era un palacio. Alejandro no era entonces el gran empresario don Alejandro Castillo. Era solo Alex. Un joven con mucha ambición y los bolsillos llenos de agujeros. Tenía sueños grandes. Quería comerse el mundo. Pero no sabía cómo cocinarlo. Yo sí sabía. Yo era la chica callada de la Facultad de Informática. La que siempre se sentaba en la última fila. La que prefería el orden lógico de los algoritmos al caos de las relaciones humanas. Cuando nos conocimos él tenía una idea brillante para un software de gestión logística, pero no sabía escribir una sola línea de código. Yo me pasé noches enteras tecleando en un ordenador viejo que zumbaba como una cafetera estropeada. Mis dedos bailaban sobre las teclas mientras él dormía en el sofá a mi lado. Recuerdo una noche en particular. Llovía a cántaros sobre Madrid. No teníamos dinero para cenar fuera, así que compartimos un bocadillo de calamares frío que habíamos comprado horas antes. Estábamos sentados en el suelo sobre una alfombra raída. Él me miró con esos ojos oscuros que entonces brillaban con esperanza y no con codicia. Elena me dijo con la boca llena. Cuando esto funcione te compraré una casa tan grande que te perderás en ella. Nunca más tendremos que compartir un bocadillo. Yo sonreí. No me importaba la casa grande. Me importaba él. Me importaba que su visión se hiciera realidad. Así que le di lo único que tenía. Mi talento. Mi mente. Durante 5 años yo fui el motor invisible de Sistemas Castillo. Yo escribí el código fuente original. Yo diseñé la arquitectura de seguridad que hizo famosa a nuestra empresa. Yo arreglaba los fallos del servidor a las 3 de la mañana mientras él ensayaba sus discursos frente al espejo. Él era la cara. La voz. Él encantó. Él era quien cerraba los tratos con los inversores y salía en las fotos de los periódicos. Y yo estaba feliz de quedarme en la sombra. Nunca me gustó la atención.
Le dije que él podía ser el capitán del barco siempre que yo pudiera cuidar de los mapas en la sala de máquinas. Pero hubo un momento decisivo. Un momento que mi padre, que en paz descanse, me obligó a protagonizar. Cuando constituimos formalmente la sociedad, mi padre me llevó aparte. Él era un hombre de campo. Sencillo pero sabio. Me dijo que el amor es ciego pero el matrimonio es un contrato. Hija, me dijo. Lo que sale de tu cabeza es tuyo. No lo regales. Así que hice algo que Alejandro apenas notó en ese momento porque estaba demasiado ocupado celebrando su primer contrato millonario. Registré la propiedad intelectual del software base a mi nombre. A nombre de Elena. No de la empresa. Y firmé un contrato de cesión de uso a favor de Sistemas Castillo. Fue un tecnicismo. Un papel más en una montaña de burocracia. Alejandro firmó sin leer, como siempre hacía con las cosas que consideraba aburridas. Es solo para proteger el código, le dije suavemente. Claro, cariño, haz lo que quieras, respondió él dándome un beso distraído en la frente antes de salir corriendo a una reunión. Yo le presté mi creación a su empresa. Le di una licencia de uso. Como quien presta un libro valioso a un amigo. Pero nunca le regalé el libro. Durante 30 años esa cláusula durmió en un cajón de nuestra caja fuerte. Olvidada. Cubierta por el polvo de la rutina y el éxito. Alejandro se olvidó de que el suelo que pisaba no era suyo. Se olvidó de que la estatua puede ser hermosa y admirada, pero sin el arquitecto que calculó su peso, tarde o temprano se derrumba. Ahora en el tribunal veo cómo se ajusta la corbata. Veo cómo mira a Sofía buscando validación. Él cree que Sistemas Castillo es su imperio. Cree que puede echarme y quedarse con todo. Ha olvidado quién puso cada ladrillo digital de su fortuna. Ha olvidado que la mujer callada que compartía con él un bocadillo frío en el suelo de Vallecas todavía tiene la llave de la casa. Y esa llave no abre la puerta. Esa llave cierra los cimientos. El éxito llegó. Y con él llegó la mudanza a La Moraleja. La casa que Alejandro me prometió sobre aquel suelo frío de Vallecas se hizo realidad. Era una mansión. Mármol italiano. Jardines que necesitaban 3 jardineros para mantenerse verdes. Habitaciones que nunca usábamos y que permanecían cerradas como museos privados. Pero cuanto más grande se hacía nuestra casa, más pequeño se hacía nuestro hogar. Alejandro empezó a cambiar. No fue de la noche a la mañana. Fue un proceso lento y corrosivo. Como el óxido en el metal. Primero fueron los trajes a medida. Luego el tinte para ocultar las canas que a mí me parecían distinguidas pero que a él le recordaban su mortalidad. Se enamoró de su propio reflejo en los escaparates de la calle Serrano. Ya no me miraba a mí. Se miraba a sí mismo a través de mis ojos, esperando ver adoración absoluta. Y cuando yo le ofrecía realidad, él se molestaba. Las cenas de negocios se convirtieron en nuestra única vida social. Nuestra mesa de comedor se llenaba de gente importante. Políticos. Banqueros. Gente que reía demasiado alto y bebía vino de 300 euros la botella como si fuera agua. Yo me sentía como un mueble antiguo en una tienda de diseño moderno. Estaba allí. Ocupaba espacio. Pero no encajaba con la decoración. Recuerdo una noche en particular. Una noche que se me quedó grabada en la piel. Celebrábamos la fusión con una empresa francesa. Bajé las escaleras con un vestido de lino sencillo. Era de color gris perla. Era cómodo. Era yo. Alejandro estaba al pie de la escalera recibiendo a los invitados. Se acercó a mí con una copa de champán en la mano y una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Me agarró del brazo. Su agarre fue fuerte. Demasiado fuerte. Se inclinó hacia mi oído. Su aliento olía a licor caro y a menta. Susurró para que nadie más oyera.
Elena, por favor. Sube y cámbiate. Pareces la institutriz. No me avergüences delante de los socios franceses. Ponte algo que demuestre que tenemos dinero. Esas palabras dolieron más que una bofetada. Subí a mi habitación en silencio. Me quité el vestido de lino. Me puse la seda fría y las joyas pesadas que él quería que luciera. Me miré al espejo y vi a una extraña. Esa noche bajé y sonreí. Hice mi papel de esposa trofeo. Pero algo se rompió dentro de mí. El respeto. Ese hilo invisible que mantiene unidos a dos personas se había tensado hasta el límite. Luego vinieron los viajes. La distancia física se sumó a la emocional. Primero eran un par de días en Londres. Luego semanas enteras en Dubái o Nueva York. Siempre era por negocios. Siempre era vital para la expansión de Sistemas Castillo. Yo me quedaba sola en aquella casa inmensa escuchando el eco de mis propios pasos sobre el parqué. Y empezaron a llegar las facturas. Yo siempre había llevado la contabilidad doméstica. Era mi forma de mantener el control. De sentirme útil. Empecé a notar pequeños descuidos. Un cargo de un hotel de lujo en París cuando él me dijo que estaba en una conferencia en Berlín. Una factura de una joyería en el barrio de Salamanca por un brazalete de diamantes que nunca llegó a mi muñeca. En aquel momento mi mente ingenua no quiso ver la verdad. Pensé que era el precio del éxito. Pensé que nos habíamos convertido en extraños que compartían el código postal y la cuenta bancaria. Me sentaba en el jardín mirando las luces de Madrid a lo lejos y me preguntaba dónde había quedado aquel chico que compartía bocadillos conmigo. La riqueza nos había dado todo lo que se podía comprar con dinero, pero nos había robado lo único que tenía valor real. La complicidad. Y el frío de la moraleja empezó a calarme los huesos mucho antes de que llegara el invierno. Y entonces apareció ella. Sofía. La traición tiene muchas caras. La mayoría de la gente piensa en manchas de carmín en el cuello de la camisa o en mensajes de texto a deshoras. Eso duele. Por supuesto que duele. Pero lo que Alejandro hizo fue mucho más profundo. Fue una humillación intelectual. Los hombres de cierta edad a menudo buscan la juventud para validar su propia virilidad. Es un cliché tan antiguo como el tiempo. Podría haber entendido una aventura. Podría haber perdonado una debilidad carnal. Pero Alejandro no se limitó a llevarla a un hotel. La llevó a la empresa. La integró en Sistemas Castillo. Le dio un despacho en la planta ejecutiva. Le dio un cargo inventado. Vicepresidenta de comunicación. Pero lo que más me dolió no fue el título. Fue ver cómo ella ocupaba el espacio que yo había dejado vacante por amor a nuestra familia. Alejandro empezó a escuchar sus opiniones sobre negocios. Opiniones vacías. Opiniones de alguien que acababa de terminar la carrera y no sabía nada de nuestra tecnología. Pero él la escuchaba a ella. Y a mí me silenciaba. Lo descubrí una tarde de martes. Estaba en mi estudio revisando los extractos bancarios de la cuenta familiar. Era una rutina que Alejandro ya no supervisaba porque le aburría. Él confiaba en que yo seguiría siendo la esposa dócil que paga las facturas de la luz y del jardinero sin hacer preguntas. Mis ojos se detuvieron en una línea. Una transferencia recurrente. 12.000 euros. 12.000 euros mensuales enviados a una cuenta desconocida bajo el concepto vago de servicios de consultoría externa. Me quedé mirando esa cifra. 12.000 euros. Es el salario anual de muchos trabajadores en este país. Y mi marido lo estaba enviando cada mes a una cuenta que no me resultaba familiar. Sentí un frío repentino en el estómago. No era celos. Era la certeza matemática de que algo estaba muy mal. Esa noche durante la cena decidí preguntar. No grité. No lloré.
Esperé a que terminara su sopa. Alejandro, dije con voz suave. He visto unos pagos de 12.000 euros a una consultora nueva. ¿Podrías explicarme de qué se trata? Él ni siquiera levantó la vista de su plato. Siguió comiendo con esa parsimonia que me resultaba irritante. No te preocupes por eso, Elena dijo con un tono despectivo. Es una nueva estrategia de imagen corporativa. Son cosas complejas del mercado actual. No lo entenderías. No lo entendería. Esas 3 palabras fueron el final de mi matrimonio. No fue el dinero. No fue la infidelidad. Fue el desprecio absoluto. Yo. La mujer que escribió el código fuente original de su empresa. La mujer que le enseñó a diferenciar un servidor de un disco duro. La mujer que salvó su negocio de la quiebra 2 veces en los primeros años. Ahora resultaba que yo era demasiado simple para entender una factura de 12.000 euros. Lo miré fijamente. Vi sus canas teñidas. Vi su traje impecable. Y por primera vez en 30 años vi a un extraño. Un extraño arrogante que pensaba que su esposa era estúpida. Alejandro necesitaba a Sofía no porque ella fuera brillante. La necesitaba porque ella no sabía nada. Ella lo miraba con adoración ciega porque no conocía sus fallos. Yo conocía sus debilidades. Yo conocía sus miedos. Y él ya no quería a un igual a su lado. Quería una admiradora. Esa noche no dije nada más. Me levanté. Retiré los platos. Y mientras fregaba los cubiertos en la cocina tomé una decisión. Si él pensaba que yo era una anciana ignorante que no entendía de números, entonces yo jugaría ese papel. Le dejaría creer que había ganado. Hasta que fuera demasiado tarde. Esa noche la casa en La Moraleja estaba en silencio. Un silencio pesado y denso como una manta de lana mojada. Alejandro dormía en nuestra habitación o quizás fingía dormir. No me importaba. Yo bajé las escaleras en la oscuridad. No encendí las luces del pasillo. Mis pies conocían cada escalón de memoria. Entré en mi pequeño despacho privado. Era la única habitación de la casa que Alejandro nunca visitaba porque decía que olía a libros viejos y a aburrimiento. Cerré la puerta con suavidad. Me senté frente a mi escritorio. Esa noche dejé de ser la esposa traicionada que llora sobre la almohada. Esa noche volví a ser doña Elena. La mujer que entiende que los números nunca mienten. Las personas sí mienten. Los números no. Encendí mi ordenador personal. La luz azul de la pantalla iluminó mi rostro cansado. Alejandro había cambiado las contraseñas de administración de la empresa hacía meses. Seguramente pensaba que eso me mantendría fuera. Pobre hombre. Olvidó que yo fui quien diseñó la arquitectura del sistema hace 30 años. Olvidó que siempre dejo una puerta trasera en mi propio código. Una llave maestra digital que solo yo conozco. Mis dedos volaron sobre el teclado. Acceso concedido. Lo que encontré me dejó helada. No era simplemente una infidelidad. Era un saqueo sistemático. Durante los últimos 6 meses Alejandro había estado desviando los activos más valiosos de Sistemas Castillo hacia una nueva entidad. Obsidiana Inversiones Sociedad Limitada. No era solo dinero en efectivo. Era mucho peor. Estaba transfiriendo las patentes. Los derechos de uso de nuestro software más avanzado. Los contratos con nuestros clientes más importantes. Todo estaba siendo movido a Obsidiana. Rastreé la estructura de esa nueva empresa. Quería saber quién estaba al otro lado. ¿Quién recibía nuestro patrimonio? Me costó 3 clics llegar al registro mercantil digital. Y allí estaba el nombre. Brillando en la pantalla como una señal de neón. Sofía.
Ella figuraba como la administradora única y propietaria del 100% de las acciones de Obsidiana Inversiones. Me recosté en la silla. Sentí un mareo repentino. El plan era diabólico en su simplicidad. Alejandro planeaba divorciarse de mí. Dejaría que yo me quedara con Sistemas Castillo en él. Reparto de bienes. Parecería generoso ante el juez. Pero él sabía que Sistemas Castillo ya era solo un cascarón vacío. Una empresa sin activos y llena de deudas. Mientras tanto él y Sofía se quedarían con Obsidiana. La empresa nueva y limpia que tenía todo el valor real. Querían dejarme en la ruina. Después de 30 años de lealtad. Querían tirarme a la basura como a un trasto viejo. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. No sentí rabia. Sentí una claridad mental absoluta. Me levanté y caminé hacia la pared donde estaba oculta la caja fuerte familiar detrás de un cuadro. Giré la combinación. La puerta de acero se abrió con un clic metálico. No busqué las joyas. No busqué el dinero en efectivo. Metí la mano al fondo. Donde guardábamos los documentos antiguos que nadie mira nunca. Saqué una carpeta de cuero desgastada. Olía a tiempo. La abrí con cuidado. El papel estaba amarillento por los bordes. Era el contrato de propiedad intelectual que mi padre me obligó a redactar hacía 3 décadas. Leí la cláusula tercera. La letra pequeña que Alejandro firmó sin leer mientras comía aquel bocadillo. La propiedad del código fuente y todos sus derivados pertenece a doña Elena. Se cede el uso a la empresa exclusivamente bajo condición de buena fe y lealtad conyugal de los administradores. En caso de disolución del vínculo matrimonial por causa desleal, la licencia de uso queda revocada automáticamente. Cerré la carpeta. En ese momento supe que la guerra había terminado antes de empezar. Ellos tenían la avaricia. Ellos tenían la juventud. Ellos tenían la arrogancia. Pero yo tenía el papel. Apagué el ordenador. Volví a subir las escaleras en silencio. Me metí en la cama junto a Alejandro. Escuché su respiración tranquila. Él dormía pensando que era el rey del mundo. Yo cerré los ojos y dormí con la paz absoluta de quien sabe que tiene el botón nuclear en su mesita de noche. Al día siguiente llamé a don Manuel. No quise reunirme en su despacho. Las oficinas legales tienen oídos en las paredes y yo necesitaba discreción absoluta. Nos vimos en una cafetería antigua cerca de la Puerta de Alcalá. De esas que todavía sirven el café en tazas de porcelana fina y donde los camareros llevan chaleco y nos tratan de usted con una elegancia que ya se está perdiendo en Madrid. Don Manuel llegó puntual como siempre. Se sentó frente a mí y pidió un café solo. Me miró por encima de sus gafas que siempre parecían a punto de caerse. No me preguntó cómo estaba. Sabía que si le había llamado con tanta urgencia no era para hablar del tiempo. Sin decir una palabra deslicé la carpeta de cuero sobre la mesa de mármol. Él la abrió. Sus ojos recorrieron el contrato amarillento. Leía despacio. Saboreando cada cláusula legal como si fuera un buen vino Gran Reserva. Yo esperé. Miré por la ventana a la gente que pasaba. Gente con sus vidas normales. Gente que no tenía que planear cómo destruir a su marido para sobrevivir. Finalmente don Manuel cerró la carpeta. Se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo de tela que sacó de su bolsillo. Me miró y por primera vez en años vi una sonrisa auténtica en su rostro cansado. Doña Elena dijo con su voz grave y rasposa. Esto cambia todo. Le pregunté si era suficiente. Le pregunté si ese papel firmado hace 30 años todavía tenía validez ante un juez moderno. Tenía miedo. Miedo de que la ley hubiera cambiado. Miedo de que mi única defensa fuera papel mojado.
Es más que suficiente, respondió el tranquilo. Alejandro y sus abogados están preparándose para una batalla por los frutos del árbol. Quieren discutir quién se queda con las manzanas. ¿Quién se queda con las cuentas? ¿Quién se queda con los coches? Pero se han olvidado de una cosa fundamental. Hizo una pausa dramática y dio un sorbo a su café. Se han olvidado de que usted es la dueña de las raíces. Don Manuel me explicó la estrategia. Era simple. Era elegante. Y era devastadora. No íbamos a pelear por Obsidiana Inversiones. No íbamos a impugnar las transferencias de dinero. Dejaríamos que Alejandro y Sofía creyeran que habían cometido el crimen perfecto. Dejaríamos que entraran en el juzgado pensando que eran los dueños absolutos de la tecnología que sustentaba el negocio. Y entonces, solo entonces, tiraríamos del cable. Si usted revoca la licencia de uso, me explicó don Manuel dibujando en una servilleta de papel. Tanto Sistemas Castillo como la nueva empresa de esa jovencita se quedan sin nada. Sin software. Sin patentes. Sin producto. Se convierten en cascarones vacíos en cuestión de segundos. Valdrán 0 euros. Y lo mejor de todo es que las deudas se quedarán. Me quedé mirando la servilleta. Era tan sencillo. Durante meses me había sentido pequeña e indefensa. Me había sentido como una víctima. Pero en ese momento comprendí que yo nunca fui la víctima. Yo fui la que permitió que el juego continuara. ¿Cuándo se lo decimos?, pregunté. Don Manuel negó con la cabeza. Ahora no, doña Elena. El elemento sorpresa es vital. Si se lo decimos ahora, intentarán negociar. Intentarán ocultar más cosas. No. Debemos esperar al juicio. Debemos dejar que la señorita Sofía admita bajo juramento que ella es la dueña de la empresa que tiene los activos. Una vez que lo admita, no habrá vuelta atrás. Será dueña de la empresa, sí. Pero también será dueña de la ruina. Acepté. Bebí mi café, que ya estaba frío, pero me supo a victoria. Me sentí como una jugadora de ajedrez que ve el jaque mate 10 movimientos antes que su oponente. No necesitaba gritar. No necesitaba hacer una escena. Solo necesitaba esperar. Al despedirnos, don Manuel me estrechó la mano con fuerza. Mantenga la calma, doña Elena, me dijo. Deje que se rían. Deje que celebren. Cuanto más altos suban, más dura será la caída. Salí de la cafetería y caminé por las calles de Madrid. El sol brillaba, pero no calentaba tanto como la certeza que llevaba en el pecho. Iba a recuperar mi vida. No con gritos, sino con un susurro letal en el momento preciso. Faltaban menos de 24 horas para el juicio. La casa de la Moraleja nunca me había parecido tan grande ni tan fría como esa noche. Era un mausoleo de mármol donde yacían 30 años de recuerdos compartidos. Alejandro estaba en el vestidor principal. Estaba haciendo las maletas. No las maletas para un viaje de negocios, sino las maletas para su nueva vida. Lo observé desde el marco de la puerta. Estaba eligiendo una corbata de seda azul. La misma que llevaría al día siguiente para destruirme. Sentí una punzada en el pecho. No era miedo. Era una última y dolorosa lealtad. A pesar de todo. A pesar de Sofía. A pesar de las cuentas en el extranjero y las mentiras. Ese hombre había sido mi compañero de vida. Habíamos compartido aquel bocadillo frío en el suelo de Vallecas. Habíamos enterrado a nuestros padres juntos. Sentí que le debía una última oportunidad. No para salvar nuestro matrimonio. Eso ya era ceniza. Sino para salvar su dignidad. Entré en la habitación. Mis pasos sobre la alfombra fueron silenciosos, pero él sintió mi presencia. Se giró.
Me miró con esa impaciencia que se reserva para los vendedores a domicilio o para las visitas inoportunas. Alejandro, dije con voz tranquila. No tenemos que hacer esto. Él soltó una risa corta. Seca. Volvió a mirar su reflejo en el espejo ajustándose el nudo de la corbata. ¿Hacer el qué, Elena? Ganar. Eso es lo que voy a hacer mañana. Voy a ganar. Le dije que sabía lo de Obsidiana Inversiones. No le dije todo lo que sabía. Solo le di a entender que sabía que estaba ocultando cosas. Le ofrecí una salida. Le dije que podíamos llegar a un acuerdo privado. Que podíamos repartir lo que quedaba de forma justa y terminar con esto sin escándalos. Sin arruinar la reputación que tanto le importaba. Por un segundo vi una sombra de duda en sus ojos. Pero fue fugaz. Su ego era demasiado grande para dejar espacio a la prudencia. Se acercó a mí. Invadió mi espacio personal como solía hacer para intimidarme en las reuniones de negocios. Me miró de arriba abajo con una mueca de desdén. Mírate, Elena. Me dijo con crueldad. Estás vieja. Estás cansada. Tu tiempo ha pasado. Sofía es el futuro. Ella tiene la energía que esta empresa necesita. Tú eres solo un lastre. Un recuerdo costoso del pasado. Sus palabras flotaron en el aire. Pesadas. Tóxicas. Acepta tu destino, Elena, continuó él dándome la espalda para cerrar su maleta. Mañana el juez te dará lo que te mereces. Una pensión y el olvido. Hazte un favor y no hagas el ridículo en la sala. Ahí estaba. La confirmación final. No quedaba nada del hombre que amé. La ambición y la vanidad se lo habían comido por dentro dejando solo una cáscara vacía y mezquina. Sentí una extraña ligereza. Como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. La pena desapareció. La duda se evaporó. Lo miré una última vez. Su espalda ancha. Su traje perfecto. Su ignorancia supina sobre lo que estaba a punto de ocurrir. Está bien, Alejandro, respondí. Mi voz no tembló. Aceptaré la verdad. Él no respondió. Salió de la habitación arrastrando su maleta de marca sin mirar atrás. Escuché el motor de su coche alejarse por el camino de entrada. Iba a reunirse con Sofía. Iba a celebrar su victoria antes de tiempo. Me quedé sola en la habitación. Apagué la luz. Y por primera vez en meses dormí sin soñar. Estimados amigos. Llegados a este punto. Cuando nos encontramos ante la crueldad desnuda de quien una vez juró amarnos. Mi corazón se ha enfriado por completo. Ya no hay vuelta atrás. Antes de que entremos juntos en la sala del tribunal para presenciar el desenlace final. Si ustedes están ahí al otro lado escuchando y sintiendo este dolor conmigo. Les pido un pequeño favor. Por favor, dejen un comentario abajo que diga estoy escuchando o compartan su pensamiento. Saber que no estoy sola en este viaje. Sentir su presencia y su apoyo. Es la fuerza que necesito para contarles la parte final. La parte más difícil y necesaria de esta historia. Gracias por estar ahí. Volvamos a ese instante congelado en el tiempo. La sala del tribunal en Plaza de Castilla. El aire acondicionado zumbaba con un sonido monótono que parecía contar los segundos hacia el desastre. La jueza doña Beatriz acababa de lanzar la pregunta que colgaba en el aire como una espada sobre nuestras cabezas. ¿Quién es el dueño de Obsidiana Inversiones? Sofía se levantó. Su vestido color crema se tensó sobre su figura. Ella miró a Alejandro buscando aprobación y él asintió levemente. Era su momento de gloria. El momento en que la amante se convertía en la dueña del imperio. Soy yo, señoría. Dijo Sofía con la barbilla alta y la voz firme.
Obsidiana Inversiones Sociedad Limitada es de mi exclusiva propiedad. Yo poseo el 100% de las participaciones. Alejandro sonrió. Se recostó en su silla y cruzó los brazos. En su mente ya estaba celebrando. Creía que habían ganado. Si la empresa con los activos era de Sofía, entonces no era un bien matrimonial. Yo no podía tocarla. Me quedaría con la cáscara vacía de Sistemas Castillo mientras ellos se quedaban con el oro. Muy bien, dijo la jueza anotando algo en su cuaderno. Que conste en acta. La señorita Sofía admite bajo juramento ser la única propietaria y responsable legal de Obsidiana Inversiones. Entonces mi abogado don Manuel se puso de pie. No tenía prisa. Se ajustó las gafas que resbalaban por su nariz y sacó de su maletín la carpeta de cuero vieja. La misma que yo había rescatado de la caja fuerte. Señoría, dijo don Manuel con su voz rasposa y tranquila. Antes de dictar sentencia, la demandante desea presentar una prueba final. Es un documento notarial fechado hace 30 años. En los inicios de la sociedad conyugal. Alejandro frunció el ceño. No reconocía la carpeta. Por supuesto que no la reconocía. Para él los contratos eran solo trámites burocráticos que firmaba sin leer mientras soñaba con su grandeza. El alguacil entregó el documento a la jueza. Ella lo abrió. El papel crujió en el silencio absoluto de la sala. Sus ojos expertos recorrieron las líneas mecanografiadas con tinta negra. Se detuvo en la cláusula tercera. La jueza levantó la vista. Miró a Alejandro. Pero esta vez no había impaciencia en su mirada. Había algo parecido a la incredulidad. Señor Castillo, dijo la jueza. ¿Reconoce usted su firma en este contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual? Alejandro se inclinó hacia adelante. Miró el papel. Su color desapareció. Su bronceado de Marbella pareció evaporarse dejando una piel gris y cerosa. Era su firma. Grande y pomposa. La firma de un joven ambicioso que no leía la letra pequeña. Sí, susurró. Es mi firma. La jueza asintió y volvió a mirar a la sala. Su voz resonó clara y potente. Este documento estipula que la totalidad del código fuente, los algoritmos, la arquitectura de datos y todas las patentes derivadas de Sistemas Castillo son propiedad personal e inalienable de doña Elena. La empresa solo tenía una licencia de uso. Y cito textualmente. Dicha licencia quedará revocada de forma automática e irrevocable en caso de deslealtad probada o disolución del vínculo matrimonial por causa de infidelidad. Un murmullo recorrió la sala. Vi cómo el abogado Ignacio se llevaba una mano a la frente. Él entendió al instante lo que acababa de pasar. Eso significa. Continuó la jueza cerrando la carpeta con un golpe suave. Que en el momento en que el señor Castillo admitió su relación extramatrimonial y transfirió los activos a una nueva entidad, la licencia de uso se extinguió. La jueza se giró hacia Sofía. La chica seguía de pie, pero su arrogancia se había convertido en confusión. Señorita Sofía, dijo la jueza. Usted acaba de declarar bajo juramento que es la dueña de Obsidiana Inversiones. Felicidades. Es usted dueña de una empresa que posee servidores vacíos y discos duros en blanco. Porque el software, la tecnología, lo que realmente vale dinero, ha vuelto legalmente a manos de su creadora, doña Elena. Y añadió con un tono que heló la sangre de todos. Y como propietaria única de Obsidiana Inversiones. Usted también es responsable de los costes operativos y de los impuestos asociados a esas transferencias millonarias. Sin tener un producto que vender para pagarlos. El silencio se rompió. Pero no fue un grito. Fue el sonido de Alejandro dejándose caer en su silla.
Como un muñeco al que le han cortado los hilos. Miró a su abogado. Ignacio. Haz algo. Ignacio ni siquiera lo miró. Estaba recogiendo sus bolígrafos. Guardando sus papeles con movimientos rápidos y nerviosos. No puedo hacer nada, Alejandro. Le susurró el abogado lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Firmaste ese contrato. Es legal. Es vinculante. Estás acabado. Alejandro se giró lentamente hacia mí. Sus ojos estaban desorbitados. Por primera vez en años me veía. Realmente me veía. Ya no veía a la ama de casa anticuada. No veía a la mujer que tejía en el sofá. Veía a la arquitecta. Veía a la mujer que había diseñado el suelo que él pisaba y que ahora acababa de abrir una grieta bajo sus pies. Elena. Dijo. Su voz temblaba. Elena, por favor. Yo no me moví. No sonreí. No sentí la euforia de la venganza que muestran en las películas. No había alegría en ver a un hombre destruirse a sí mismo. Solo sentí una inmensa y profunda tristeza. La tristeza de ver caer un castillo que habíamos construido juntos. Ladrillo a ladrillo. Y que él había decidido incendiar por vanidad. Sofía empezó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico. Acababa de darse cuenta de que no era una rica heredera. Era una deudora. Alejandro la había utilizado como escudo humano para esconder su dinero. Y ahora el escudo se había quedado con el golpe. La jueza golpeó su mazo. Fue un sonido seco. Definitivo. Como el cierre de un libro que nunca debió abrirse. El tribunal falla a favor de la demandante. Se levanta la sesión. Me puse de pie. Alisé mi falda gris. Cogí mi carpeta de piel vieja. Y sin mirar atrás caminé hacia la salida. Dejando tras de mí los escombros de una vida que ya no me pertenecía. Lo que sucedió después del veredicto no fue una escena de película. No hubo música dramática. No hubo cámaras de televisión. La realidad suele ser mucho más prosaica y silenciosa. La caída de un imperio a menudo suena como el arrastrar de unos zapatos caros sobre un suelo de linóleo sucio. Salí al pasillo de los juzgados. Mis pasos resonaban con un ritmo tranquilo. Detrás de mí escuché una voz. Una voz que durante 30 años había sido mi brújula y que ahora solo era un ruido molesto de fondo. Elena. Espera. Elena, por favor. Me detuve. No porque él me lo pidiera. Sino porque quería comprobar algo. Me giré lentamente. Alejandro venía hacia mí. Tenía la corbata desajustada. El sudor le pegaba la camisa a la espalda. Ya no parecía el gran empresario de Madrid. Parecía un hombre asustado que acaba de perder el último autobús de la noche. Elena. Dijo jadeando. No puedes hacerme esto. Somos familia. 30 años, Elena. Podemos arreglarlo. Retira la demanda. Te daré lo que quieras, pero no me dejes así. Lo miré. Busqué en mi interior alguna brasa de odio. Alguna chispa de satisfacción. Pero no encontré nada. Ni amor. Ni odio. Ni pena. Solo vi a un desconocido. Un hombre que había apostado todo su capital humano a la casilla de la vanidad y había perdido. No te estoy haciendo nada, Alejandro. Le dije con voz suave. Tú te lo has hecho a ti mismo. Yo solo he encendido la luz. En ese momento 2 hombres de traje gris se acercaron a él. No eran policías. Eran algo peor para un hombre como Alejandro. Eran inspectores de Hacienda.
La agencia tributaria había estado monitorizando las transferencias sospechosas hacia la empresa de Sofía. Y ahora que la jueza había destapado la propiedad real venían a cobrar. Alejandro se puso pálido. Me miró una última vez buscando salvación. Pero yo ya me había dado la vuelta. Seguí caminando hacia el ascensor. Vi a Sofía sentada en un banco de madera al fondo del pasillo. Tenía la cabeza entre las manos. Estaba sola. El hombre por el que había vendido su integridad ahora estaba ocupado salvando su propio pellejo. Ella se había quedado con una empresa fantasma y una deuda fiscal de 4 millones de euros. Pasé por su lado y ella ni siquiera levantó la vista. La lección le costaría cara. Pero la aprendería. Una hora más tarde entré en la sede de Sistemas Castillo. El vigilante de seguridad de la entrada se puso firme al verme. Estaba nervioso. Los rumores vuelan rápido en las empresas. Buenos días, doña Elena. ¿Tartamudeó? ¿Necesita que llame al señor Castillo? No hace falta. Le respondí. El señor Castillo no vendrá hoy. Ni mañana. Subí en el ascensor hasta la planta ejecutiva. El silencio en las oficinas era espeso. Los empleados me miraban desde sus cubículos. Había miedo en sus ojos. Temían por sus empleos. Temían que el barco se hundiera. Caminé recta hacia el despacho principal. El despacho de Alejandro. Abrí la puerta. El aire estaba viciado. Olía a cuero cerrado y a esa colonia cara y empalagosa que Alejandro usaba en exceso para marcar su territorio. Todo en esa habitación gritaba ostentación. Los premios falsos en las estanterías. Las fotos con políticos. La silla de director que parecía un trono. Me acerqué al escritorio. Estaba lleno de papeles desordenados. Los restos de un reinado caótico. No me senté en su silla. No quería su trono. Caminé hacia el gran ventanal que daba al paseo de la Castellana. Las ventanas estaban selladas. Alejandro siempre prefería el aire acondicionado artificial. Decía que el ruido de la calle le molestaba. Busqué la manivela. Estaba dura por la falta de uso. Hice fuerza. Con un chasquido metálico la ventana cedió. La abrí de par en par. El ruido de Madrid entró de golpe. El sonido de los coches. Las sirenas lejanas. El viento fresco de la tarde. El olor a asfalto y a vida real. Respiré hondo. El olor a colonia barata desapareció. El aire se limpió. Me quedé allí de pie mirando la ciudad. No me sentía poderosa. Me sentía ligera. Como si hubiera estado cargando una mochila de piedras durante años y acabara de soltarla en el suelo. Tenía mucho trabajo por delante. Tenía que tranquilizar a los empleados. Tenía que reestructurar la deuda. Tenía que salvar lo que habíamos construido. Pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Porque ya no había mentiras flotando en el aire. Solo la verdad. Y la verdad, por dura que sea, siempre huele a limpio. Ahora estoy sentada en el jardín de mi casa. Es una tarde tranquila de otoño en Madrid. El sol se está poniendo y tiñe el cielo de un color naranja suave y melancólico. Tengo una taza de té en las manos. Está caliente. Reconfortante. A lo lejos se oye el canto de un pájaro que busca refugio en los árboles. Ya no hay gritos. Ya no hay abogados con trajes caros corriendo por los pasillos. Ya no hay mentiras flotando en el aire viciado de una oficina. Todo eso ha terminado. El ruido se ha apagado. Y lo único que queda es este silencio. Un silencio que ya no es de soledad, sino de libertad. Miro hacia atrás y todo lo que pasó parece una película que vi hace mucho tiempo. Alejandro.
Sofía. El juicio en Plaza de Castilla. Todo se ha desvanecido como la niebla cuando sale el sol. Pero las lecciones se han quedado. Se han quedado grabadas en mi alma con la misma fuerza que el código que escribí hace 30 años. Y creo que es mi deber compartirlas con ustedes. La primera lección es simple pero vital. Nunca se debe juzgar un libro por su tapa. Alejandro perdió su imperio porque cometió el error de mirar solo la superficie. Miró mi ropa anticuada. Miró mis manos quietas. Y asumió que yo era irrelevante. Una simple estatua decorativa en su mansión. Olvidó que los cimientos de una casa siempre están enterrados bajo tierra. Son invisibles. Nadie los aplaude. Pero son lo único que impide que el techo se nos caiga encima. Él se enamoró de la fachada brillante y olvidó quién sostenía el edificio. La arrogancia es una venda muy gruesa que nos impide ver el valor real de las personas que nos rodean. La segunda lección es más dolorosa. Pero es necesaria para sanar. He comprendido que su traición no fue culpa mía. Durante mucho tiempo pensé que yo no era suficiente. Que era demasiado vieja. Demasiado seria. Pero ahora sé la verdad. Un hombre no busca a otra mujer porque su esposa sea débil. A veces lo hace porque su esposa es fuerte. Alejandro tenía un ego frágil. Necesitaba sentirse grande. Necesitaba sentirse como un dios. Y yo. Con mi silencio y mi inteligencia. Le recordaba cada día que solo era un hombre. Él no buscaba amor en Sofía. Buscaba un público. Buscaba un espejo que no le mostrara sus defectos. Huyó de mí no porque yo valiera poco, sino porque a mi lado él no podía fingir ser lo que no era. Y finalmente la lección más importante. La verdadera victoria. Muchos esperaban que yo celebrara su ruina. Que diera entrevistas hablando mal de él. O que me riera de su desgracia. Pero no lo hice. El odio es un veneno que uno se bebe esperando que muera el otro. Yo elegí no beber ese veneno. Recuperé mi empresa. Sí. Recuperé mi patrimonio. También. Pero lo más valioso que recuperé fue mi paz. Ganar no significa ver al otro destruido en el suelo. Ganar significa que el otro deje de tener poder sobre tus emociones. Ganar significa proteger lo que es tuyo. Cerrar la puerta con suavidad. Y seguir caminando con la cabeza alta sin necesidad de mirar atrás. Bebo un último sorbo de té. El aire empieza a refrescar. Me ajusto el chal sobre los hombros. Me siento ligera. Me siento yo misma de nuevo. He aprendido que la vida es demasiado corta y preciosa para gastarla demostrando tu valor a quien se niega a verlo. Quiero dejarles con un último pensamiento. Algo que me repito cada mañana frente al espejo cuando me arreglo para ir a trabajar a mi empresa. La dignidad no es algo que los demás te entregan como un regalo. La dignidad es lo que tú conservas dentro de ti cuando intentan quitártelo todo. Y ahora me gustaría escucharles a ustedes. Mis amigos invisibles que me han acompañado en este largo viaje. ¿Y usted? ¿Alguna vez su silencio ha sido confundido con debilidad? Cuénteme su historia en los comentarios. Estaré aquí. En mi jardín. Leyendo cada una de sus palabras. Hasta siempre. La historia de Doña Elena termina aquí. ¿Qué piensa usted de la decisión final de nuestra protagonista? ¿Habría actuado de manera diferente si hubiera estado en sus zapatos? Por favor, comparta sus reflexiones en la sección de comentarios. Le prometo que leo cada una de sus palabras con el mayor respeto. Si este relato le ha hecho reflexionar o ha despertado algún sentimiento en su interior, no olvide dejar un me gusta.
Compártalo con esa persona que usted cree que necesita escuchar este mensaje y suscríbase al canal para no perderse los misterios de la vida que aún nos quedan por descubrir. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, quizá la próxima vez, el protagonista sea usted.